Hola. Continuamos con la unidad 2 del curso de creación y confección de documentos. Como comentábamos en la primera unidad, esta segunda unidad se va a dividir en dos partes. Pasamos entonces a ver la primera parte de la unidad 2 del formato de texto. Vamos a comentar algunos aspectos sobre la corrección automática, temas de guionización automática y el diccionario. Bueno, básicamente el corrector ortográfico nos indica palabras que pueden estar mal, no necesariamente tienen que estar mal, y bueno, el funcionamiento pues supongo que es conocido. Nos pone aquí sugerencias, en este caso dista bastante de lo que debería ser la corrección. Tenemos las opciones de ignorar todo y añadir al diccionario. Ignorar sería que ignora esa palabra y la deja tal cual, sin corregir. Ignorar todo, ignora todas las palabras que aparezcan en el documento, no solo estas, sino otras palabras que pueden aparecer. Si aparece más de una vez, pues se van a ignorar todas en ese documento. En otro que abramos, también lo volverá a marcar como no reconocido. Y añadir al diccionario, lo añade al diccionario personalizado de usuario. Son las opciones básicas de corrección. En este caso ninguna me vale y lo voy a corregir pues a mano. Ionización. Vale, tampoco era muy complicado, pero me sigue marcando que no es correcta, o dicho de otra manera, que no la reconoce, no la encuentra en el diccionario, y evidentemente pues aunque la palabra es correcta, al no estar registrada pues no me puede sugerir una corrección porque la palabra ya está bien. Entonces nada, habrá que añadirla para que la recoja en el diccionario personalizado. Aquí imagino que esto será más sencillo. Vale, esto ya es más simple. Esta es la razón por la que no he localizado esta palabra. Como no la tenía registrada, no la tenía en el diccionario, pues no encontraba una palabra correcta. Aquí sí, automática, pues sin problema. Bien, en cuanto al diccionario, y en general todo lo referido al procesador de textos, al uso de documentos, yo no soy muy partidario del tema de automatizar los procesos. Hay cosas que sí que se hacen automáticamente, básicamente para eso es el ordenador, pero en estos temas no estoy muy seguro. Mi experiencia me dice que no es muy recomendable el utilizar el sistema automático. Aquí tenemos corrección, siempre corregir con la palabra que le indiquemos, y corrección automática. Corrección automática depende de lo que establezcamos. Aquí tenemos diferentes combinaciones. Vale. Conocido por ejemplo el caso del doble guión, me pone un guión largo y luego podemos ir creando diferentes combinaciones que se conviertan, la sustituya por un símbolo o otro carácter. Aquí guión bajo y flecha hacia la derecha sería hacia abajo, guión normal
sería flecha arriba. Y por aquí no sé si está, lo buscamos. Y el acento circunflejo y mayor que, hacia la derecha, sería flecha hacia arriba. Flecha diagonal hacia arriba. Entonces podemos utilizar diferentes combinaciones que puedo sustituir por otros elementos, generalmente símbolos gráficos. Vale, el acento circunflejo lo tenéis al lado de la P. Para escribirlo hay que pulsar dos veces. La primera es para acentuar y la segunda para que aparezca el acento. El acento, la diéresis o cualquier símbolo de acentuación. Pulsamos dos veces y se imprime, se muestra el carácter. Bueno, estas son excepciones. Aquí las opciones, pues lo que vamos viendo al utilizar el programa. Cuando ponemos dos mayúsculas al inicio, lo que hace es, entiende que se quiere poner solo la primera y se pone solo la primera, la letra inicial. Y luego, pues otra serie de opciones. Aquí tenemos el auto completado. Y bueno, como comentábamos ya, esto al ser software libre está hecho por usuarios voluntarios, por gente que quiere aportar de forma altruista. No quiere decir ni mucho menos que sean aficionados. Hay profesionales de primer nivel, perfectamente válidos, pero aquí cada uno aporta su parte y luego toda esa información que se envía, pues hay que adaptarla, hay que dar una estructura y hay que añadirla de una forma coherente. Entonces, ahí el trabajo principal es introducir esa información de forma correcta y organizada, más que el añadir cosas. Hay gente que apoya estos programas, esta filosofía de software libre, y bueno, hay gente bien intencionada que trata de ayudar, pero a veces, más que ayudar, es más bien un problema. Y luego también hay un volumen importante de colaboraciones que hay que ir estudiando y comprobando que sean adecuadas. Entonces, ya digo, no solo que sean aficionados o gente que tenga tiempo libre, sino que hay profesionales, gente que se dedica a esto, perfectamente podrían cobrar por su trabajo, pero también quieren colaborar, quieren ayudar al desarrollo del software libre. Entonces, dependemos de ese contenido. El contenido que se vaya incluyendo, habrá contenido que tengamos y otro que no. Obviamente, en un programa de pago no puede ser que haya contenidos que no tengamos disponibles. ¿Vale? Ahí tenía lo de guionización, no lo reconocía, es un programa de pago, no es admisible. Entonces hay que tener en cuenta estas limitaciones. Como decimos, el software libre, lo gratis, también tiene un precio. Que por otro lado, para que conste, teniendo en cuenta lo que ofrece este programa siendo gratuito, también es muchísimo. Es uno de los principales programas de uso libre. El esfuerzo que realizan y el trabajo que lleva esto costaría bastante más de lo que puede parecer. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, pues simplemente eso. En este caso, tenemos aquí las opciones, las reglas de corrección automática y reemplazar.
hay un sistema de, por así llamarlo, de sustitución automática, que es poner símbolos entre dos puntos. Es parecido a lo de los smileys, los emoticonos, pero llevan dos puntos al inicio y al final. Aquí, por ejemplo, este guión bajo y el número lo que hace es ponerlo en formato subíndice. Lo pone en pequeño en la parte inferior. Si fuera guión normal, lo pondría, o mejor dicho, el circunflejo, flecha arriba y un número. Debería aparecer superíndice, ahí está. Bueno, por lo visto hay que poner la cadena de caracteres exacta. No lo encuentra de forma parcial. Vale. Pues este es un sistema que se creó para modificar, para añadir sustituciones de texto. Con esos dobles puntos al inicio y al final, se indica que se haga un reemplazamiento automático. Tenemos, por ejemplo, si yo pongo ojo entre dos puntos, minúscula, me pone una grafía de un ojo. Bueno, pues esto, según se va introduciendo estas opciones, tengo esta opción. No es una corrección automática, es una sustitución, pero que la conozcáis. Bien, en cuanto a la corrección automática, como decía, yo no la recomiendo porque al final vamos a pasar más tiempo arreglando lo que ha corregido automáticamente, lo que supuestamente ha corregido automáticamente, que haciéndolo a mano. Y la guionización, pues también, porque ahora mismo el problema que tiene es que, perdonando la expresión, pues introduce el guión pues a machete. Es decir, allí donde no cabe la palabra, donde tiene que dividirse, mete guión y listo. No se preocupa ni de las normas ortográficas ni de ninguna otra norma. Si la guión va a ir de forma correcta o no. Si separa una sílaba entre dos líneas, o un ditongo, o estas normas para el guión, eso no lo tiene en cuenta. El programa va comprobando la palabra hasta donde cabe y justo antes de la última letra mete guión, corta la palabra y listo. Entonces no nos es útil porque no está respetando la norma ortográfica. En cuanto al diccionario, hemos visto lo de cómo añadimos palabras que no están recogidas en el diccionario. A mí me pasa mucho con los documentos, al ser sobre temas de informática, hay muchos términos, muchas palabras que no están recogidas en el diccionario y hay que ir añadiéndolas, o tengo que ir añadiéndolas a mano para que no las vuelva a marcar en los siguientes documentos. Esto tiene un inconveniente y es que ese diccionario solo funciona en el ordenador en el que añado esa palabra. Yo acabo de añadir la palabra de guionización, que en este ordenador, en este programa, no estaba recogido. Lo he añadido, pero solo me va a valer en este ordenador. Si este documento lo envío a otra persona, en otro ordenador, le va a saltar esta palabra como no detectada, como no registrada en el diccionario. La va a marcar en rojo porque no lo tiene guardado en su diccionario. Entonces, por un lado eso, que el diccionario solo funciona en el ordenador en el que estemos añadiendo las palabras. Es decir, que cada ordenador tendrá su diccionario. Luego, aparte, existe otro problema, y es que estos diccionarios, a fecha de hoy, a marzo de 2021,
no es posible exportarlos. Yo creo el diccionario, voy añadiendo palabras con el paso del tiempo y si quiero hacer una copia de seguridad o quiero exportarlo porque voy a cambiar el ordenador, voy a utilizar un ordenador nuevo, lo voy a reemplazar o por la razón que sea, directamente no puedo. Hay una forma un poco enrevesada que es a nivel de archivo, copiando el archivo y pegándolo en el programa nuevo, pero directamente desde el programa no tengo la opción de exportar e importar. Ahora mismo tenemos esta opción, hace años ni siquiera había esa opción. Yo el ordenador que tenía antes, estaba trabajando con él 3 o 4 años, hasta que pusieron este, y todo el contenido que tenía del diccionario, pues lo perdí. Esos 3 o 4 años de trabajo, añadiendo palabras, personalizando el diccionario, adaptando el diccionario al uso que yo le daba al ordenador, al tipo de contenido que yo escribía, pues se perdió. Me pusieron un ordenador nuevo y tuve que volver a añadir otra vez todas las palabras, como acabo de hacer ahora. Entonces, lo que decía, ahora tenemos la opción de copiarlo a nivel de archivo, pero no nos asegura que se vaya a poder recuperar en el programa nuevo, en el otro ordenador, que se pueda importar ese diccionario o que el ordenador, el programa lo reconozca, que lo acepte y que permita utilizarlo. Entonces tenemos esas dos limitaciones, que solo funciona a nivel local, en el propio ordenador, y que directamente no se puede exportar. Bien, vamos ahora con el formato de texto. Recordad que tenéis aquí en el menú formato, en texto, aparte de los formatos habituales, tenéis la opción de convertir un texto en mayúsculas, en minúsculas, cambiar las mayúsculas o minúsculas. Bueno, eso sería alternar. Cambiar uso de mayúsculas, imagino que es, desbloquear el formato de mayúsculas. Hay un formato que solo permite escribir en mayúsculas, que lo tenéis en carácter, efectos tipográficos, mayúsculas. Este formato solo admite mayúsculas. Yo puedo escribir en minúsculas, que el programa lo va a escribir en mayúsculas. Aunque desactive el bloqueo de mayúsculas en el teclado, va a seguir escribiendo en mayúsculas. Esto se utiliza, pues por ejemplo, formularios que requieren que se escriba en mayúscula. Mayúscula se ve mejor, es más claro, aunque sea en ordenador, pues se ve mejor. Vale. La gente de cierta edad, pues ya nos cuesta un poco ver, entonces nos facilita la lectura. Y así obligamos a que se ponga en mayúsculas. Un documento, un formulario, pues mayúsculas solo va a admitir, solo va a mostrar el texto en mayúscula. Aunque escribamos en minúsculas, va a aparecer en mayúsculas. Vale, pues esa es la opción, a eso se refiere lo de cambiar el uso de mayúsculas. Cambiar el uso del formato de mayúsculas sería más correcto. Luego las otras opciones, mayúscula inicial, en la frase, vale, esto ya debería hacerlo solo, es una regla básica de ortografía. Mayúsculas iniciales en cada palabra o cambiar mayúsculas y minúsculas. Vale, en este caso me interesa que ponga mayúsculas y ya tengo el texto en mayúsculas. Bien, aquí quería comentar los tipos de formato, la intensidad de los formatos. Tenemos diferentes formatos básicos, lo de toda la vida, y si os fijáis,
cada uno tiene un nivel de intensidad. Cursiva, subrayado y negrita. Cada uno mayor intensidad que el anterior. La cursiva, digamos que es para información de poca importancia, de importancia relativa. Se utiliza más bien con datos, nombres, citas literarias. Simplemente para identificar dónde están los datos para poder verlos rápidamente. Subrayado ya muestra una información de importancia media, digamos, nivel medio. Ya tiene cierta importancia, entonces lo destaca más. Y la negrita, como vemos, es la que más llama la atención y la que más fuerza tiene a la hora de dirigirnos a ese contenido, a ese texto. Es el que más importancia le ofrece al texto. Bueno, en este caso hay que tener cuidado con el uso, más bien el abuso de estos formatos, porque lo típico es que en un documento empecemos a poner todo en negrita, porque todo es importante, y al final, pues resulta que nada es importante. Si todo está en negrita, ya no sabemos qué es lo importante. Entonces, utilizar los formatos con moderación e ir utilizándolos de forma, pues, moderada, sin excesos. Marcar lo que realmente hay que marcar. Tenemos esas tres opciones, ¿vale? Y por favor, nada de andar a remarcar negrita y subrayado y cursiva incluso, ¿vale? Si es importante, ya tenemos la negrita. Entonces, evitar el ir marcando todo en negrita o todo en subrayado. Luego a mayores, pues si fuera necesario, ya tendríamos el realzado. El realzado es el subrayador de toda la vida. Vale, en este caso sí que hay que seleccionar el texto. Vale, aquí sí ya que no queda ninguna duda de lo que es importante, pero lo dicho, no empezar a llenar todo de color porque lo que hacemos es crear ahí un galimatías. El cubo se utiliza para la línea o el párrafo, que recordemos que es el conjunto de texto que hay antes de un punto y aparte. Vale, en este caso lo desactivamos. Sin relleno y listo. Vale, pues también hay que seleccionarlo. Vale. Con el tema de color hay que tener cuidado porque en pantalla queda todo muy bonito, queda todo muy bien, muy colorido, pero a la hora de imprimir lo normal es que se imprima en blanco y negro. Entonces ahí tenemos el problema de que ese color tan estupendo que tenemos en pantalla se nos convierte en un bloque negro de color, un bloque de color negro, que aún por encima seguramente nos tape el texto y ni siquiera podamos ver el texto. Ya no solo que no quede estético, sino que además puede ocultar el texto y que no se pueda ver. Entonces, para utilizar el color, aparte de utilizarlo con precaución, la recomendación es utilizar colores claros. Tiene que haber contraste entre el color y el texto. Entonces utilizamos un color claro con un texto oscuro
o un color oscuro con un texto claro. Al haber esa diferencia de intensidad, de contraste, me va a permitir que, aunque salga el color negro, pues algo oscuro, por lo menos se vea el texto al ser claro y no queda tapado por el color. Ahora bien, hay que ver lo que interesa. Un color fuerte va a salir oscuro, vamos a tener un marco oscuro rodeando el texto, y un color claro pues va a ser un gris más claro y el texto pues va a salir oscuro. Entonces hay que ver lo que queda mejor o cómo nos interesa más. En todo caso, que tenga contraste entre el color y el color del texto, para que no quede tapado y permita leerlo por lo menos sin problema. Bueno, aprovechando aquí estas opciones, aquí tenéis estos triangulitos, las flechitas de opciones. Deciros que pulsando en esa flecha yo puedo pulsar luego dentro del cuadro, en la zona del título, pulso y lo puedo mover y convierto ese cuadro de opciones en un objeto flotante, en un cuadro flotante que va a estar, como dice la palabra, flotando sobre el documento. Sigue estando dentro del documento, pero lo puedo colocar en cualquier sitio. Dentro del documento, en cualquier sitio. ¿Esto qué me permite? Pues que, aunque esté haciendo otra cosa, ese cuadro siga ahí visible. Va a quedar permanentemente visible al estar por encima del programa, al estar flotando sobre el programa. Y para eso simplemente, en las opciones, pulso en el título y lo arrastro. Lo muevo, lo desplazo y ya me muestra ese cuadro de forma permanente, queda siempre visible. Aquí no tiene título, entonces no me permite arrastrarlo. Entonces son opciones directas. Vale. No, este tampoco me deja. No. Vale, pues sería estas dos opciones igual a alguna más. Vale, que lleva la barra de título para moverlo. Vamos ahora con las fuentes de texto, tipos de letras o tipografías. Las fuentes de texto ya veíamos que tenemos aquí en la barra de formato de texto una gran cantidad de formatos, de tipos de letra, y a la derecha tenemos una representación de ese tipo de letra, de esa tipografía. Vale, tenemos diferentes tipos de letra. Y aquí hay que tener en cuenta un detalle y es que el tamaño no es el mismo para todas las fuentes. Bien.
tengo estas tres frases al mismo tamaño, las tres tienen el mismo tipo de letra, Times New Roman, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Las tres frases tienen el mismo tamaño y tienen el mismo ancho. Todas ocupan el mismo espacio. Ahora, si modifico cualquiera de las frases, si le cambio el tipo de texto, la tipografía, tenemos esto. Aunque los tres tipos de letra son tamaño 16, no tienen el mismo tamaño exacto. Tengo tres tipos de letra con el mismo tamaño, pero no coinciden entre ellas. Todas son diferentes. La Times New Roman, la que menos ocupa, la Noto Serif ocupa mucho más, y la siguiente, la Aleph, incluso algo más. Esto es debido al sistema de creación de tipografías. Este sistema se remonta a la época de Gutenberg, en el siglo XVI, cuando crea la imprenta, y lo que hace es crear caracteres movibles. Crea fichitas con caracteres que se pueden cambiar. Y eso fue lo que creó la revolución de la imprenta en aquella época. Bien, este sistema lo que hace es, dispone de un espacio, de una cuadrícula, por así llamarlo, en el que los tipógrafos pueden crear cualquier tipo de carácter. Números, letras, símbolos, puede diseñar cualquier tipo de carácter, de tipografía, pero dentro de esa cuadrícula, dentro de ese espacio. Entonces tenemos los tipos de letra, pues varían en tamaño debido a eso, a que tienen ese margen dentro de ese espacio asignado a cada carácter. Puede ser más grande, puede ser más pequeño, centrado hacia un lado, arriba o abajo. Y el inconveniente que tiene eso es que luego el tipo de letra, el tamaño no es el mismo. Así que la única manera que tenemos es escribir el texto con ese tipo de letra y ver si cabe o no cabe, si queda bien o no queda bien. Recordemos que los tipos de letra, los tamaños, podemos ajustarlo con decimales. ¿Vale? Parece una tontería, pero ese medio punto puede ser la diferencia entre que ese texto quepa en una sola línea o pase a la línea siguiente. E igual, en este caso, por el punto final, puede que salte de línea, que no es nada raro tampoco que ocurra. Pues aquí ajustamos con decimales. Me permite ajustar decimales, con unidades de decimal. A veces el programa lo ajusta solo. Vale, ahí por ejemplo ya me puso 16,3. Hay valores que no acepta, otros que sí, entonces podemos llegar a ese nivel de precisión, ajustando por decimales. Otro detalle que tenemos con las fuentes es que al ir añadiendo fuentes, al utilizar fuentes como Babyface, vale, es una fuente redondita, fácil de leer, llamativa. Pues hay tipos de letra que no se pueden cargar en otros programas. Yo estos tipos de letra, los estándar, no hay problema, pues son estándar. Los que son ya, digamos, exclusivos del programa o que son más raros, son menos habituales, no están tan extendidos, puede ocurrir que yo
este documento se lo envío a otra persona y al no tener esta fuente, la Babyface, pues lo mostrará en el formato estándar. Entonces me cambia el tipo de letra, me cambia el impacto que yo quería que produjese ese tipo de letra o el aspecto de ese contenido, y entonces me altera el documento. Porque igual este texto lo tenía en 2 líneas y con el formato predeterminado, la fuente predeterminada, al no tener esta fuente, igual me lo extrae en una línea y me descoloca el documento. Bien, en este caso, si queremos asegurarnos, lo que hacemos es imprimirlo en PDF. Al imprimir en PDF, me crea una copia en PDF del documento, directamente no se puede editar. Hoy en día no hay problema, se edita, incluso hay páginas web para eso. Pero lo que nos garantiza es que el documento se va a ver de esa manera. Se va a ver tal cual nosotros lo estamos viendo en el ordenador. Es más, si queremos, ya no solo porque se vaya a modificar el documento, si queremos asegurarnos de que este documento se va a ver tal cual nosotros lo estamos viendo, la mejor opción es mandarlo en PDF. A mí me tiene ocurrido de enviar un documento para imprimir en un documento normal y corriente, en LibreOffice, mandarlo a imprimir, la empresa también tener LibreOffice, el mismo programa, pero abrirlo mal, que no lo abre distinto. Yo me tiene sucedido un documento que cabía en una sola página, yo lo tenía en una sola página, estaba condensado, estaba todo apretado, pero cabía en una página que era el objetivo. Lo mandé a la empresa para imprimir y al abrirlo en la empresa, pues se le abría en 2 páginas. Había una línea o 2, el último párrafo, la última línea, el último párrafo, que no cabían. El programa de la empresa, que es el mismo que tenía yo, no podía mostrarlo y lo mostraba en 2 páginas. Esto también puede deberse a la resolución. Según la resolución de la pantalla, los documentos también varían en LibreOffice. Es otro hándicap que tiene la aplicación. Entonces, en este caso, para asegurarnos, lo enviamos en PDF y la función principal del PDF antiguamente era evitar que se modificase. Eso hoy en día con Internet pues no tiene sentido. Y el otro objetivo principal del PDF es que se vea tal cual lo he guardado. Que se vea en cualquier dispositivo. Yo lo envío a otro ordenador y se va a ver igual que lo veo yo. Si lo abro en un móvil, se va a ver más pequeño, lógicamente, pero la distribución, el contenido va a ser exactamente el mismo. Lo reducirá, lo adaptará a la pantalla, pero nunca nos va a cambiar la distribución del texto, del contenido. Las imágenes van a aparecer en donde tienen que aparecer, el texto donde tiene que estar, y todo correctamente como fue guardado en el original. No va a variar el contenido. Entonces, es la función principal del PDF. Si queremos asegurarnos de que se vea exactamente como lo estamos viendo nosotros, se envía por PDF. LibreOffice podemos tener problemas, como comentaba, de que se descoloque alguna cosa o no se muestre tal cual lo he creado yo. Bien, vamos a ver algunas técnicas para crear contenido llamativo, para atraer la atención. Bueno, aparte del típico del típico efecto del tabulador, ¿vale? Que aquí le añadimos una sangría. Esto, bueno, intenta romper un poco el efecto bloque.
añadirle algo de variedad al contenido. Bueno, es bastante clásico, pero nunca está de más. Siempre es un recurso disponible. El otro es tener el texto separado por líneas en blanco, arriba y abajo. Vale, aquí es el título, entonces es normal. Pero también podemos utilizar este recurso para introducirlo en mitad del texto. Cuando queremos poner una palabra, enfocar la atención a esa palabra, darle más relieve, pues una opción es separando un espacio a ese texto del resto del documento. Otra opción es jugar con los márgenes. Aquí en esta carta, lo que más rápidamente nos ha llamado la atención ha sido la parte central. Aparte de que está en mayúsculas, nos llama la atención porque está con un formato distinto al resto de la carta. Esto es hecho así adrede para que capte la atención de la persona que está leyendo. Esto es un tema, bueno, de inconsciente, digamos, subconsciente, ya que el cerebro humano tiende a fijarse en aquellos aspectos que son diferentes. El título, aquí el tabulador y la entradilla, digamos, de la carta es algo típico, habitual, entonces automáticamente el cerebro tiende a descartarlo, a no darle importancia. En el centro vemos que esto es algo distinto, no es lo habitual, entonces rápidamente nos vamos ahí, nos fijamos ahí y para ver qué es lo que nos está diciendo, qué es lo que tiene para que sea especial, para que sea diferente. Bueno, pues esto se puede hacer, por ejemplo, modificando los márgenes. Tengo el margen normal, de un lado y de otro, pues variando ese centímetro, centímetro y medio, consigo un efecto de impacto en la persona que lee el contenido. Llamo la atención inmediatamente en este contenido de la carta. Luego tenemos la firma, en principio va a la derecha, ahora parece ser que también va a la izquierda. Pues bueno, el año que viene habrá poniéndole de lado, aquí esto van cambiando. ¿Qué más opciones tenemos? Lo que comentaba, el texto que queremos destacar lo ponemos separado entre líneas en blanco. Le damos un espacio especial, un espacio reservado a esa palabra para darle mayor presencia, mayor empaque y que llame la atención al lector. Además, para darle más cuerpo, lo que hacemos es ponerle espaciado entre las letras de la palabra. Pongo el texto y simplemente espacio cada una de las letras. Esto, aparte de darle mayor cuerpo, de darle mayor presencia, pues bueno, incluso podemos decir que le da un cierto aire de, bueno, ¿cómo decirlo? Administrativo, ¿no? Un cierto aire de oficialidad. Vale, que no es un simple, una simple palabra, no es un simple contenido, sino algo formal. Pondríamos ese texto centrado, separado, espaciado y acordémonos al poner la firma que quede suficiente separación entre el texto y la firma. Vale, dejar 6 o 7 líneas o alguna más, porque ya sabemos que hay gente que, bueno, al firmar prácticamente necesita medio folio. Entonces no está de más dejarlo separado. Si dejamos cierta separación, pues bueno, la firma siempre se puede poner justo encima del nombre.
acompañando al nombre del firmante. Vamos a acabar esta primera parte de la unidad 2 viendo cómo introducir índices, y en la segunda parte veremos cómo introducir enlaces. Me voy al documento. Entonces vamos a ver cómo introducir un índice. Aquí LibreOffice tiene la opción de automático, pero creo que no funciona muy bien. Yo, por lo que lo tengo utilizado, pues no da un muy buen resultado. No sé si lo habrán conseguido corregir, pero en todo caso yo voy a explicar cómo crear un índice manual. Para hacerlo manualmente. Y bueno, ahí la única complicación es que si es un documento extenso, pues nos va a llevar su tiempo ir anotando cada una de las cabeceras, cada uno de los apartados del índice. En todo caso, podemos ir desplazándonos aquí abajo en la página de estado, en la barra de estado, pulsando ahí en página. Puedo moverme a través de todas las páginas. Yo indico la página, me voy a esa página y luego regreso al índice. Es una forma de ir navegando a través de la página, de los documentos. Bien, el índice lo creamos a mano. Y ahora lo que vamos a hacer es introducir una tabulación de relleno. Me voy al formato, párrafo, y aquí tengo tabuladores. Tenemos diferentes tabuladores. Y luego tengo el de carácter de relleno. Voy a indicarle que lo rellene con puntos. Podemos elegir cualquier otro. Acepto. Y ahora en la regla marco donde quiero que haga el salto. Pulso ahí y me añade el marcador de tabulador. Para eliminarlo simplemente pulso sin soltar y lo llevo para abajo, lo quito de la regla. Pulso para añadir el salto del marcador, del tabulador, y arrastrando lo elimino. Bien, le he dicho que salte ahí. Ahora, al tabular, al pulsar la tecla tabulador encima del bloqueo de mayúsculas, me va a ir a esta posición, a la del marcador. Tabulo y me salta a la posición del marcador. Como lo he borrado antes, no me mantiene lo del tabulador de relleno. Entonces tengo que volver a hacerlo. Elimino este marcador. Vuelvo al formato párrafo. Establezco carácter de relleno en puntos. Acepto. Marco el salto. Vale. Directamente no me deja. Hay que poner primero el marcador. He añadido el marcador y ahora tengo que... Es cuando voy a formato párrafo.
Ahí está seleccionado dónde está el salto del tabulador y ahora sí que lo rellene con puntos. Acepto y el efecto de relleno es este. Cubre el espacio en blanco entre el texto y el salto. Lo tengo en la primera línea y ahora, antes de crear el índice, tengo que ir saltando, introduciendo nueva línea con el marcador ya creado. No me vale crear primero el índice porque si no tendría que ir uno por uno añadiendo el salto del marcador. Tabulamos, pues 6. Ese tabulador de relleno rellena automáticamente el espacio en blanco, el espacio vacío entre el texto y el salto de la marca. Da igual el texto que tenga, va a ajustar automáticamente el relleno entre el texto y la marca. Para dejarlo un poco más elegante, a mí me gusta dejar una separación, un espacio entre el texto y el carácter de tabulación. Y lo mismo con el caso de los números de las páginas. Llega hasta aquí, añade un espacio y quedan separados, para que no esté todo ahí pegado uno con otro. Bueno, aquí vendría el encabezado, digamos, y aquí nada, podemos poner un salto normal. E incluso ajustarlo para que quede bien. Esto centrado. Y de esta manera iré creando los índices. Decía que son índices manuales porque esto hay que meterlo a mano. Me voy al tema 4. Y ahora tendría que buscar la página que corresponda. Si el tema 3 estaba en la página 6, me tendré que ir a la 7, o la que corresponda, ver en qué sitio está el encabezado, volver a la página 1, o la del índice, y ponerlo ya a mano. Por eso es un proceso manual, ya que el automático no funciona muy bien, tiene un funcionamiento irregular. En todo caso, tendríamos la opción de hacerlo a mano. Con la tabulación de relleno, creamos el índice y luego en la segunda parte veremos cómo utilizando enlaces y marcadores, enlaces y marcas de texto, podemos crear un enlace interactivo que me permita ir directamente del índice al documento, a la página en la que se desarrolla el tema, pudiendo ir desde cada tema en el índice al tema propiamente dicho en el documento, en la página en la que esté. Eso lo veremos en la segunda parte. Pues nos vemos en la segunda. Hasta luego, gracias.